Muchas gracias, Marco, que el Señor te bendiga. Alabamos al Señor en este día por su amor, por su bondad, por todas las cosas que Él nos da. Alabamos al Señor por las oraciones, alabamos al Señor, ¿cierto? Por su palabra, por la lectura de su palabra. Gracias por esta oportunidad que el Señor nos da de estar juntos como comunidad en este tiempo. Qué rico. Siéntanse todos, ¿cierto? Nuevamente, muy bienvenidos. Somos la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención, ¿ya? Agua viva para sedientos en el desierto de la vida. Y nada más, simplemente contentos al Señor por la oportunidad que Él nos da una semana más aquí en tiempo, ¿cierto? En tiempo de cuarentena total en la ciudad de Antofagasta. Saludo a los hermanos de la ciudad de Iquique, nuestros hermanos que están allá y que naturalmente los echamos de menos, pero por el tiempo de no poder salir estamos un poco complicados, así que sabemos que ellos están acompañándonos ahora, así como todos los hermanos de Antofagasta, de manera online. Así es que quería simplemente hacer extensivo mi saludo, mis hermanos de la ciudad de Iquique, que el Señor los bendiga. Estamos juntos y que sigamos caminando en esta misma dirección. Queridos, el día de hoy continuamos con nuestra serie de exposiciones bíblicas, ¿cierto? Que nosotros estamos trabajando en este tiempo, que estamos direccionando para escuchar la palabra del Señor y lo estamos haciendo por medio de parábola las parábolas que están en Lucas capítulo 15. Entonces, por lo tanto, ha sido un buen tiempo de poder estar en la presencia del Señor compartiendo esta serie que hemos denominado Comunidad de la Gracia. Ya veíamos en el primer sermón acerca de la parábola de la oveja perdida y veíamos lo importante, ¿cierto?, de lo que las ovejas tenían y cómo eran su característica, que eran, ¿cierto?, que estaban perdidas, que estaban completamente perdidas, y también veíamos las características del pastor. La semana pasada comenzamos con la lectura ya de la parábola del hijo pródigo o la parábola de los dos hijos, ¿cierto? El padre y los dos hijos. Y veíamos cómo ya en esta perspectiva veíamos cómo los hijos, a modo de, entre comillas, de resumen, veíamos cómo el padre, ¿cierto?, se entregaba por completo. Así es que el día de hoy queremos nuevamente seguir trabajando con nuestra serie Comunidad de la Gracia, y el día de hoy, como ya fue realizada la lectura, desde el versículo 10 al versículo 20, o específicamente desde el versículo 11 al versículo 20. ¿Ya? Y la idea es el título del sermón de hoy, Él volvió en sí, o como dice la lectura bíblica, Él recapacitó, ¿cierto? Cuando Él recapacita. Entonces, por lo tanto, quiero invitarlos para que juntos podamos seguir aquí en presencia del Señor, invitándolos a qué? A tranquilizar su corazón, a pedirle la dirección al Señor, pedirle la dirección al Espíritu Santo para que pueda guiar tu vida en este minuto. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos el día de hoy es este texto y una pregunta que comienza a surgir a partir del texto que nosotros estamos viendo el día de hoy. ¿Cuándo es que los hombres y mujeres recapacitamos? ¿Cuándo es que los hombres y mujeres recapacitamos? A modo general podríamos decir que cuando el orgullo es sometido, ¿cierto?, a la impotencia de saber que no existe nada que se pueda hacer para poder cambiar la realidad que estamos viviendo. Al mismo tiempo, poder comprender también cuando muchas veces hemos caído en la escala más baja de la dignidad humana. ¿Ya? Entonces, a veces puede ser mucho más o a veces puede ser mucho menos, pero finalmente hay espacio como personas, como seres humanos, para pensar cuándo es el momento que tengo que recapacitar. Y a modo de introducción,
lo que quiero el día de hoy es poder entender que esta parábola el día de hoy nos está mostrando un poco el colapso de una familia, el colapso de una comunidad, pero no únicamente su colapso, también su restauración. Entonces, por lo tanto, ya hemos hablado en esta familia, al mismo tiempo que representa la comunidad, entre comillas, humana, básica, que es lo que estamos nosotros hablando, y entendemos que esta historia nos relata cómo se desmorona. El hijo menor, ¿cierto?, ha pedido la herencia a su padre y se ha ido, se ha marchado. Y que, como decíamos la semana pasada, posiblemente dentro de la perspectiva de Medio Oriente, esto era simplemente decirle al papá, ¿cierto?, que se muriera, desearle la muerte. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Ha reducido las propiedades y se ha ido. Y por lo tanto, él rechaza, él repudia a su familia, repudia principalmente a su padre. Entonces tenemos aquí esta familia que se está desmoronando y este joven israelita se va a un país lejano, a un país extranjero, ¿cierto? Y antes de poder, entre comillas, regresar, lo vemos ya hundido, ¿cierto? Carcomido, anhelando, deseando comerse la comida de los cerdos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta escena, vemos que este joven no únicamente ha repudiado a su familia, no únicamente ha repudiado a su padre, ha repudiado también la comunidad en la cual él está, el pueblo, ¿cierto? Las personas con que él está, pero también este principio nos demuestra cómo él ha renunciado a su comunidad de fe, esta comunidad básica que lo ha guiado. Ahora, por lo que nosotros ya vimos el día de hoy en la lectura, vamos a ver cómo se inicia esta restauración. Por lo tanto, el tema clave para el día de hoy es la restauración, la renovación de la comunidad, y este tema es el arrepentimiento. Así es que lo que hemos estado viendo ya desde hace un par de semanas, desde el inicio cuando nosotros comenzamos aquí con el capítulo 15 y la parábola, ¿cierto?, de la oveja perdida, y ya nos mostraba, ¿cierto?, que la única manera de que la oveja pudiera avanzar era por medio del arrepentimiento, y esta parábola ya nos mostraba la importancia del arrepentimiento. Aunque esta palabra arrepentimiento no está aquí en el texto, cuando nosotros comenzamos a ver las actitudes, ¿cierto?, del padre y del hijo menor, vemos cómo se desarrolla el arrepentimiento aquí en nuestra parábola. Entonces, por lo tanto, queremos nosotros el día de hoy elementalmente hablar acerca de cómo este muchacho vuelve en sí, cómo este muchacho recapacita, y queremos hablar acerca de la importancia del arrepentimiento, cómo es la anatomía, cómo es la forma, ¿cierto?, cómo se da este arrepentimiento. Queremos entender también cuál es la clave importante, ¿cierto?, cuál es la llave maestra del arrepentimiento y el tipo de comunidad que resulta con este arrepentimiento. Entonces, por lo tanto, quiero que caminemos en esta dirección percibiendo algo importante. Y algo que me gustaría poder percibir, algo que muchas veces nosotros tenemos que evaluar y analizar, es que en esta parábola no hay cruz, no hay encarnación, no vemos, entre comillas, al Hijo de Dios, no vemos un Salvador, no vemos un verbo que se haga carne, no vemos camino de salvación, no hay muerte, no hay resurrección, no hay un mediador, no hay mediación. El hijo menor no necesita, pareciera ser, ayuda para volver a casa. Por lo tanto, el resultado que nosotros tenemos aquí es algo obvio. Jesús es un buen musulmán que en esta parábola está confirmando, entre comillas, podría decirse, la teología musulmana. Por lo tanto, ellos podrían decir, el mismo profeta, ¿cierto?, a quien el cristianismo dice seguir con el corazón de la fe cristiana, ellos dicen, el Islam sin cruz y sin Salvador conserva el verdadero mensaje del profeta Jesús. Esto es muy importante porque esto es lo que muchas personas en Oriente Medio lo perciben, y asimismo el día de hoy muchas personas cuando se acercan, escuchan y ven la parábola
del hijo pródigo, dicen, ¿por qué tengo que tener una comunidad? ¿Por qué tengo que tener una iglesia? ¿Por qué tengo que participar con otros, entre comillas, cristianos hipócritas? Si la parábola del hijo pródigo no muestra crucifixión, no muestra muerte, muestra a un hijo únicamente que regresa con su padre. Y el día de hoy queremos ver lo importante de esta parábola para poder salir de interpretaciones incorrectas o malas interpretaciones que muchas veces nosotros tenemos. Por lo tanto, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de la importancia del arrepentimiento, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo decir? Primero, cuando hablamos de la importancia del arrepentimiento, queremos decir que el arrepentimiento es clave o es la clave de todo, o es la llave maestra para todo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es una señal de fortaleza. El arrepentimiento te hace libre. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de la importancia del arrepentimiento, lo que nosotros queremos decir que el mundo dice otra cosa. ¿Ya? El mundo, cuando habla del arrepentimiento, cuando habla de la experiencia del arrepentimiento, lo muestra como perder tu poder, perder el control, perder, o sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que ocurre? El arrepentimiento te da este desempoderamiento, o sea, tú quedas entre comillas sin piso, podríamos decir. Pero cuando nosotros ahora desentrañamos esta parábola y comenzamos a trabajar, ¿cuál es entonces la clave para que el hijo pródigo comience a entender, ¿cierto?, cómo él puede llegar a esta perspectiva, podríamos decir, de arrepentimiento? ¿Cuál es el factor que comienza a restaurar la familia? Y lo que nosotros vemos es que el padre desde el principio está amando a su hijo. Este papá está desde el comienzo amando a su hijo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir, lo que esta mecha que detona el amor del padre, como vamos a ver un poquitito más adelante, es la acción radical, podríamos decir, del hijo. Y esa acción radical es el arrepentimiento. Cuando encontramos este término en el pasaje, en el versículo 17, que dice, volvió en sí. Lo que está diciendo en este idioma de Medio Oriente, en este idioma semítico, se está refiriendo en pocas palabras al inicio, al comienzo o al arrepentimiento. Y esto es lo que desencadena el amor, lo que detona todo el amor de manera radical. Ahora, ustedes han percibido que cuando hablamos del Evangelio, ya el Señor Jesús está hablando concretamente de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor Jesús comienza con arrepentimiento. Hace un par de años atrás veíamos la serie de sermones del Salmo 120 al 134 y hablábamos que el discipulado comienza con arrepentimiento. Por lo tanto, tenemos que comprender cómo esta jornada se inicia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos en las palabras de Jesús está diciendo lo siguiente: si no te arrepientes, si tu vida no comienza con el arrepentimiento, no hay nada para ofrecerte. No tengo nada para entregarte. Ni siquiera puedes entrar en mi reino. El arrepentimiento es la llave, es la clave de todo lo que está ocurriendo. Y esto nosotros lo podemos ver claramente cuando el reformador Martín Lutero en el siglo XVI está manifestando esto en sus 95 tesis. ¿Sabes lo que Martín Lutero está diciendo en su primera tesis? Te lo leo. Dice así: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse, quiso decir que toda la vida de los creyentes debería ser arrepentimiento. Lo que Martín Lutero está diciendo, nuestro Señor y Maestro, cuando dice arrepiéntanse, hagan penitencia, él quería decir que los creyentes toda su vida debía estar voltada en la dirección de arrepentimiento. Por lo tanto, Lutero dice, toda la vida es arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que el mundo piensa? ¿Qué es lo que el mundo dice? El mundo dice otra cosa, el mundo tiene otra perspectiva. El mundo dice, solamente los débiles se arrepienten. Solamente los débiles se arrepienten.
investigando y buscando quién podía decir esta frase, me encontré con un libro del filósofo, del estudioso, del científico René Descartes. Y me encontré con su libro que se llama Las pasiones del alma. Y en uno de los capítulos, René Descartes habla acerca del arrepentimiento. ¿Y sabe lo que René Descartes dice? Él dice: solo los débiles se arrepienten en esta perspectiva. Ahora, la mayoría de la gente piensa así. Piensa que el arrepentimiento es un signo de debilidad. Las personas piensan que por medio de su experiencia arrepentirse es perder una especie, entre comillas, de poder delante de los demás. Las personas se sienten agotadas. Entre comillas, el poder que podría tener sobre otras personas les es retirado. Pero Martín Lutero dice todo lo contrario. Él dice que arrepentimiento no es debilidad. Arrepentimiento es fuerza, arrepentimiento es fortaleza. ¿Entiendes ahora cómo tu vida puede llenarse de alegría, cómo tu vida puede llenarse de vitalidad por medio del arrepentimiento, por medio de una vida capaz de arrepentirte? Por lo tanto, la única forma de ser fuerte, de ser espiritual y emocionalmente fuerte es por medio de una vida constante de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando te arrepientes te humillas. Cuando te arrepientes, reconoces que no eres poderoso. Cuando te arrepientes, reconoces que eres frágil y que eres, entre comillas, limitado. La incapacidad de arrepentirse es un signo de debilidad. Digo todo lo contrario a lo que las personas dicen. La incapacidad de arrepentirse es un signo de debilidad, no es una señal de fuerza. No le creas al mundo, no le creas a la cultura. Por lo tanto, cuando las personas hablan de que el mundo es débil cuando se arrepiente, es justamente porque están pensando en la perspectiva de control, en la perspectiva de estar en control de las cosas y en el control de las personas. Pero en realidad, cuando uno se arrepiente, esta experiencia trae liberación. Cuando uno tiene una vida de constante arrepentimiento, tu vida comienza a sentir la libertad. Eres libre ahora de no tener que simular un estilo de vida, cierto, que agrade a otras personas. Y al mismo tiempo no tienes que evadir quién eres. No simules quién no eres. Y con el arrepentimiento ahora no tienes que evadir quién eres. El arrepentimiento te da la capacidad de sentirte libre, libre de tener que ofrecer cualquier argumento para mostrar, ¿cierto?, que tienes que defenderte, que tienes que mostrar quién eres. Ahora eres libre de tener que exponer a otros, de tener que mostrar a otros qué tan bueno eres, qué tan poderoso eres, qué tan capaz eres. Porque una vida de arrepentimiento te muestra que eres una persona vulnerable. Pero cuando te arrepientes y muestras que eres vulnerable, eres feliz al hacerlo, eres completo al hacerlo. Decir: sí me equivoqué, estaba completamente equivocado, nunca debí haber dicho eso, nunca debí haber hecho eso, de verdad te pido perdón. Por lo tanto, lo que el cristianismo nos enseña, lo que la palabra del Señor nos enseña, es que tienes que ser rápido para arrepentirte, tienes que ser rápido para pedir perdón, tienes que ser rápido en demostrar que no lo controlas todo, que no quieres controlar lo que otros piensan. Ahora la pregunta es: ¿quién tiene razón? ¿Lutero o René Descartes? O podrías preguntarte: ¿quién tiene razón? ¿La Biblia o el mundo? ¿Cierto? La Biblia o la cultura. Pero podríamos decir en pocas palabras los dos. ¿Y sabes por qué? Porque observa lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Nos muestra que hay dos tipos de arrepentimiento. Mira lo que dice el texto. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Entonces, por lo tanto, ¿no es esto algo maravilloso que podamos entender? Existe un arrepentimiento que conduce a la salvación,
pero existe otro arrepentimiento que conduce a la muerte, que conduce a la devastación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros queremos entender de esta perspectiva de la importancia del arrepentimiento, el arrepentimiento es clave. Es la llave para todo. El arrepentimiento te hace libre. El arrepentimiento, ¿cierto? Cuando uno está en esa línea, te demuestra que no eres tan poderoso como piensas, que no eres tan fuerte, sino todo lo contrario, que eres limitado. Pero cuando reconoces, ¿cierto? Que la gracia de Dios está sobre tu vida. Ahora, cuando hablamos nosotros de la anatomía del arrepentimiento, estamos hablando que el arrepentimiento te hace volver a entender el verdadero sentido o entender los sentidos de tu vida, aquellos que te guían, esas sensaciones reales y concretas que Dios te ha dado. El arrepentimiento también tiene una dirección, ¿cierto? Vertical y también una dirección horizontal. El arrepentimiento te hace volver verdaderamente en ti y darte cuenta en qué línea tienes que guiar tus verdaderos sentidos. Ahora, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento que produce el Evangelio? ¿Y por qué es tan bueno? ¿De qué se trata este arrepentimiento del cual Jesucristo está hablando? Y lo que nos muestra es que, como les decía en un inicio, te muestra quién realmente eres tú y te vuelve a tu verdadero sentido, tus verdaderos sentidos. El versículo 17 dice, Él volvió en sí o Él recapacitó. Vivimos en una época de tutoriales de YouTube, vivimos en una época de podcast, vivimos en una época donde las imágenes o una imagen, ¿cierto? Tiene que ser profundamente explicativa, una sola imagen. Entonces, por lo tanto, creemos que las cosas importantes tienen que ser mostradas y tienen que ser desarrolladas en el más corto espacio de tiempo, a mi ritmo, a tu ritmo. Por lo tanto, cuando hablamos de poder entender a tus verdaderos sentidos, lo que queremos nosotros muchas veces es que si te hablan de arrepentimiento te digan, muy bien, para tener una vida de arrepentimiento, mira este video de YouTube, sigue el paso número 1, el paso número 2, el número 3 y verás que el arrepentimiento llega a tu vida. Pero eso es un actuar mecánico, sin ningún sentido real y concreto. Puedes únicamente seguir un par de reglas, pero eso no es el verdadero sentido real para tu vida. Ahora, ¿de qué manera tú tienes que observar tus pecados? ¿De qué manera tú tienes que observar tus limitaciones, tus deficiencias y tus fallas que la Escritura, la sabiduría bíblica te está mostrando? Y es que, por definición, tú eres pecador. Por definición, tú eres limitado. Por definición, hay cosas que tú no puedes ver, hay cosas que se te escapan de las manos, hay cosas que tú no tienes la capacidad, ¿cierto? Un tercer ojo para poder decir, tengo la capacidad de ver todas estas cosas. No, eres limitado. Y existen cosas en las cuales tú fallas, tú pecas. Tú tienes deficiencias en tu carácter y estás rodeado de problemas y llenas de problemas a las personas que te rodean, porque a partir de esta definición básica, eres un pecador, eres una persona que eres pecadora. Ahora, el corazón humano funciona con la negación misma de que esto no ocurre. ¿Y cuál es la negación? No consigues ver tus puntos frágiles. No consigues ver esto. ¿Por qué? Porque el corazón humano funciona de la misma manera que el Checo Pete funciona con su trago. Recuerda